Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien y bueno, vamos a entrar en nuestro tiempo devocional, no sin antes pedir la guía de nuestro Dios Todopoderoso que sea enseñándonos en este día. Gracias Padre por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas y nos muestras tus caminos, tus propósitos, pero también tu carácter. Gracias por tu evangelio, por esas buenas nuevas que podemos comunicar, Padre. A ti damos la gloria y las gracias por siempre. Amén. Hay muchas inquietudes en este mundo que nos asaltan. Un predicador las sintetizaba y las resumía en tres. ¿Por qué de la maldad? ¿Por qué de la muerte? ¿Y por qué del sufrimiento? Y decía, pues todas las inquietudes que tenemos como seres humanos podrían ser, digamos que agrupadas en estas tres categorías. Muerte, sufrimiento y maldad. Vamos a ver en nuestros próximos tres tiempos devocionales las respuestas a estas tres grandes preguntas a la luz de lo que nos muestra la Biblia. Vamos a comenzar hoy con el porqué de tanta maldad. ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? En la Biblia encontramos muchos sinónimos de la palabra maldad. Encontramos pecado, iniquidad, injusticia, transgresión y una cantidad de palabras. Encontré un par de definiciones y permítame leerlas para entrar en el tema que nos compete en el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de infracción, hablamos de quebrantar o ignorar la ley de Dios. Infracción es quebrantar o ignorar la ley de Dios o vivir separado de las leyes de Dios, podríamos también decirlo de esa manera. La injusticia es vivir de una forma contraria a lo que Dios dice que es bueno. La injusticia es vivir de una forma contraria a lo que Dios dice que es bueno. Y otras definiciones que podríamos usar es que el pecado es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Todo lo contrario a la voluntad de Dios. Miramos en la televisión, encendemos nuestro aparato y vemos las noticias. Tristemente, ¿qué es lo que encontramos allí? Otro líder social ha muerto. Hurtos se han disparado en nuestra ciudad. Gobernantes investigados por apoderarse de dineros y de recursos que iban para la pandemia. Y así por hablar de una cantidad de cosas. Miramos en las noticias y decimos, ¿por qué hay tanta maldad? Miramos a la luz de la Biblia, ya la definición, pero ahora tenemos la tendencia nosotros como seres humanos de ver el pecado, de ver la maldad en los demás. Y decimos, no, ver las noticias, la gente sí que está muy mala. No, tantas cosas que están pasando. Mira mi vecino otra vez todo alcoholizado. Mira cómo pelean aquí mis vecinos del lado. Y tenemos la tendencia a ver los pecados de los demás, pero que hay también de nosotros. Vamos a ver lo que dice Dios en su palabra de la condición del ser humano. Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Y ese todos te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a mis vecinos, incluye absolutamente a toda la humanidad. ¿Cómo fue que todos nacimos bajo una condición de pecado, bajo una condición de maldad? La Biblia también nos explica eso. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos nosotros. Entonces, un hombre fue el generador o quien permitió que entrara el pecado y eso tuvo una afectación sobre toda la humanidad. ¿Sabes quién es ese hombre? Sí, es Adán. Voy a contarles brevemente lo que pasó allí en los primeros capítulos de Génesis. Dios creó al hombre, lo creó, lo formó y lo puso en un huerto. En un huerto con todos los árboles frutales que se pudieran imaginar, duraznos, guanábanas, aguacates, no sé, papayas, todas las frutas que nos pudiéramos imaginar, todas las flores, porque era un huerto muy hermoso. Era la creación perfecta de Dios. Y allí estaba el hombre. Y Dios le dijo que podía comer de todas las frutas que viera, pero había un árbol del cual no podía comer. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. No podía comer de él porque Dios le dijo, si comes de él, vas a morir.
Pasó el tiempo y vino Satanás, vino la serpiente, vino Lucero y engañó a Eva, tuvo una conversación con Eva y Eva en medio de esa conversación empieza a dudar acerca del carácter de Dios, empieza a dudar acerca de quién es Dios. Porque esta serpiente empezó a ver, "Man, pero ¿cómo así que Dios no nos deja comer de todo árbol del huerto? Dios es como malo, ¿cierto?" Y Eva no, dice, no, es que si comemos de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, vamos a morir. Y la serpiente le dice, no, ustedes no van a morir, sino sabes qué pasa, si ustedes comen, ustedes van a ser igual a Dios. La serpiente les mintió, los engañó y Adán y Eva tomaron su decisión. Decidieron escuchar a la serpiente y no escuchar ni confiar en lo que Dios ya les había dicho. De manera que ellos desobedecieron por causa de su incredulidad y comieron de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el momento en el que Adán come, es cuando los ojos de Adán y Eva son abiertos, conocieron que estaban desnudos, se escondieron y ahí es el momento exacto en el que entró el pecado a la humanidad. Ahí fue ese momento. Y a partir de ahí, todos los que nacieron descendientes de Adán, como tú y como yo, fuimos formados y concebidos en maldad. Tú dices, ay, pero los que tuvo la culpa fue Adán. Pero eso tuvo una afectación en cada uno de nosotros. Tú dices, ay, pero esos bebecitos bonitos que uno carga, recién nacidos, ellos son angelitos, ellos no hacen nada. La Biblia nos dice en el Salmo 51, versículo 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros, por más bebé, por más pequeñito que sea, nació en una condición de y bajo el pecado. Todos nosotros nacimos bajo esa condición. Tengo la bendición de tener hijos y tenemos dos chiquitines y el mayor de ellos tiene 3 años y yo tengo que enseñarle como padre a que él debe obedecer. Yo no le enseño a que él sea desobediente, que sea pataletoso. No, eso ya venía incluido en todo el paquete, en su chip, porque nació en una condición de pecado. Es más, cuando él va a hacer algo malo, aquí en la casa le tenemos algunas normas y él sabe que no debe usar el celular si no está bajo la supervisión de nosotros. Pero cuando él ve el celular por ahí, encima de una mesa, y se siente tentado a cogerlo, lo toma y se esconde y hay un silencio que inunda la casa. Y cuando uno, como padre de niños pequeñitos, sabe que hay un silencio en la casa, uno ya empieza que ese silencio es sospechoso. Algo está pasando aquí. Y te acercas y empiezas a buscar por toda la casa y te das cuenta que ese chiquitín está escondido bajo una mesa, detrás de una silla, mirando videos, mirando un videojuego. Y lo hace en lo oculto. ¿Por qué lo hace en lo oculto? Sabe que está obrando mal, sabe que está actuando en maldad, sabe que está desobedeciendo a sus padres y por eso se oculta. Me llama mucho la atención eso. Esa es la mala noticia. Todos nosotros nacimos bajo una condición de maldad, bajo pecado. Pero hay una salida. Esas son las malas noticias, pero hay una buena noticia. La buena noticia está en Cristo. ¿Quién es Cristo? Adán y Eva, Dios le prometió un Salvador que vendría. Ese Salvador pondría fin a la obra de Satanás, al pecado y a la muerte. Dios prometió un Salvador y pasó mucho tiempo y cuando fue el tiempo perfecto, Dios envió a Cristo. ¿Quién es Cristo? Es Dios mismo. Dios mismo tomó forma humana, vino a este mundo, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, vivió en santidad y no fue concebido en pecado como cada uno de nosotros. ¿Por qué no fue concebido en pecado? Porque cada uno de nosotros tiene un padre humano y una madre humana. Nuestro padre es quien nos hereda el pecado. De manera que Adán transmitió ese pecado a sus hijos, a Caín y Abel, a Set, a todas sus generaciones. Y asimismo Caín y Abel, todos ellos transmitieron el pecado a sus hijos. Pero Jesús no fue engendrado por un padre humano, sino engendrado por el Espíritu Santo, nos dice la Biblia. Entonces, Jesús tenía padre humano, no tenía padre humano, perdón, pero tenía
la naturaleza humana transmitida por su madre. De manera que tenemos a Jesús, quien es Dios mismo, pero también hecho hombre, como cada uno de nosotros. Vivió en santidad, vivió y cumplió su ministerio y cuando llegó el tiempo, entregó su vida. Entregó su vida en una cruz para morir por una deuda que nosotros teníamos con Dios. ¿Por qué teníamos una deuda? Porque Dios, en su carácter, es como este vaso de agua, puro y transparente, que nosotros lo podemos beber y lo podemos tomar. Pero cada uno de nosotros es como un goterito de veneno. Y aquí en mis manos tengo una gota de veneno. ¿Será que si yo tomo una gota de veneno y la pongo sobre este vaso, ¿en qué se va a transformar esta agua? En un veneno. Va a ser tóxico. Esta agua dejaría de ser pura, dejaría de ser transparente y se convertiría en veneno si le agrego una gota. De tal manera, el carácter de Dios es santo, es puro, no se puede mezclar, no se puede contaminar, pero cada uno de nosotros está en una condición de pecado. De manera que el agua pura, santa, y el pecado no pueden tener una comunión, sino lo que necesitan es estar totalmente lejos y separados, porque no pueden gozar de una buena comunión. Cristo vino a saldar esa deuda, a cargar sobre sus hombros la maldad de cada uno de nosotros y a saldar una deuda que teníamos con Dios. Vivió en santidad, no pecó y pagó esa deuda muriendo y tomando nuestro lugar. Yo merezco la muerte, yo merezco estar lejos de Dios y separado de Dios a consecuencia de mi maldad. No puedo tener una comunión con Él, pero Cristo fue quien la pagó. Ahora, ¿qué es lo que pide Cristo para saldar esa deuda? Que creamos y confiemos en el sacrificio que Él hizo allí en la cruz del Calvario. Cuando nosotros hemos confiado en Él, pues entramos a ser parte de la familia de Dios y a gozar de una comunión que podemos vivir ya con Dios, a pesar de la condición en que nacimos. Así que si tú ya has creído, esta noticia no es nueva para ti. Pero, ¿cuál es nuestro vínculo hoy en día? Si tú ya eres creyente, ¿cuál es nuestro vínculo con el pecado? La Biblia nos dice que antes éramos esclavos del pecado, mas ahora ya somos libres en Cristo. Miremos una cita, Romanos capítulo 6, y vamos a leer versículos 12 al 14. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Esto para contestar la pregunta, ¿cuál es nuestro vínculo ahora con el pecado, con la maldad? Si ya has creído en Cristo, mira lo que dice la palabra. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros, si hemos creído en Cristo, si tú has creído en Cristo, ya no sirves al pecado, ya no eres un esclavo del pecado, ya no estás bajo esa condición de esclavitud en que tengo que obrar y tengo que actuar en el pro de ese pecado. No, ya no estamos bajo esa condición, sino ahora en Cristo soy libre. Y esa libertad que me da Dios es para poderle obedecer. Esa libertad que me da Dios es para poder hacer la voluntad de Él. Dice la Biblia y en el versículo 13 que acabamos de leer, dice que nuestros miembros antes servían a la iniquidad, o sea, a la maldad, al pecado. Cada una de las partes de mi cuerpo, mis ojos veían pornografía, mis ojos codiciaban mujeres, pero ahora estos ojos yo los puedo utilizar, dice al final del versículo 13, para obrar como instrumentos de justicia. Ahora yo puedo usar estos ojos para decir, mira Dios, por aquí estás trabajando. Puedo tener compasión con estos ojos a través de ellos. Puedo sentir esa compasión y obrar bien, obrar en justicia. Si mis manos antes servían para maltratar a mi esposa, si antes servían para hurtar cosas que no me pertenecían, ahora las puedo usar para saludar a un hermano, para ayudar, para dar, para ser generosos. Esa es la invitación y esa es la transformación que Cristo nos da, que Cristo nos invita. Ya no somos esclavos del pecado. Ya ahora vivimos y nuestros miembros ahora sirven a Dios. Ya el pecado no nos domina. Ya podemos decir no.
a las tentaciones. Podemos vivir una vida en santidad, que es lo que Dios quiere. El Evangelio es un llamado a mirar a Cristo, a vivir en santidad, pero también a mirar con compasión. Miramos y decimos, uy, cuán grande es la maldad en este mundo, pero debo mirar a cada uno de esos seres humanos como Dios los ve. Están apartados de Dios y merecen estar separados de Dios, pero también hay una salida que tú y yo les podemos brindar y una esperanza que podemos compartir con ellos, que es el mensaje del Evangelio. Entendiendo toda esta verdad de por qué la maldad, de cuál es la solución a la maldad y ahora cómo podemos vivir en medio de este mundo, diciendo no al pecado y diciendo alto a las tentaciones y que nuestros miembros ya no sirvan más al pecado y podemos vivir una vida que agrade y que glorifique al Señor. Una vida centrada y mirando al Dios Todopoderoso que nos salvó a través de su Hijo Cristo. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra, por el privilegio que nos da de escudriñarla y de poder contestar esta gran inquietud de por qué tanta maldad en este mundo, Dios. Pedimos tu ayuda y tu guía para que nuestros miembros también ahora te sirvan, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hasta la próxima. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo y estaremos próximos para contestar las otras dos inquietudes. ¿Por qué la muerte y por qué del sufrimiento? Lo vamos a ver a la luz de lo que Dios dice. No olviden suscribirse a este canal y bueno, estar atentos a los próximos devocionales y a los próximos servicios. Chao.